Buenos días a todos. En este video vamos a calcular un costo de capital WACC para Colombia con todos sus componentes. Vamos a abrir entonces acá un Excel y vamos a comenzar entonces con el primer cálculo del costo de capital, que es el KE, que es igual al retorno de mercado. Entonces vamos a tomar esta ecuación. El KE es igual al retorno de mercado. Finalmente, para expresar que un inversionista exige como segunda rentabilidad el retorno del Standard Poor's 500. Entonces vamos a tomar KE, que significa costo exigido, igual a RM, lo que quiere decir que tenemos que encontrar el retorno del mercado. Entonces, para encontrar el retorno del mercado, vamos a Damodaran, Data, Current Data, y acá entonces vamos a descargar el retorno histórico de las acciones. Finalmente, entonces lo que nos dicen es que un inversionista exige como segunda opción en riesgo y plazo comparable la rentabilidad del Standard Poor's 500 y la rentabilidad del Standard Poor's 500 incluyendo dividendos. Vamos a tomar este 11,64, el promedio aritmético de 1928 a 2020. Entonces tengo acá que un inversionista exige como segunda opción de riesgo y plazo comparable 11,64, porque eso es lo que el Standard Poor's 500 entrega de rentabilidad. Luego nos piden fraccionar esta ecuación para simplemente expresar el retorno o lo que un inversionista exige como KE, pues es un exceso de este retorno de mercado por encima de la renta fija. En este caso la fórmula, si asumo una renta fija de 2%, pues el resultado es exactamente lo mismo, porque tomo renta fija más, abro paréntesis, retorno de mercado menos renta fija. En este aspecto lo único que estoy haciendo es expresando la fórmula de otra manera: RF más RM menos RF. De cualquier manera, vamos a buscar en Yahoo Finance la rentabilidad de un bono. Puede ser emitido a 30 años o puede ser emitido a 10 años. Entonces vamos a buscar el bono TYX a 30 años y nos da una rentabilidad de 1,8990, que como les digo, hasta este momento simplemente es expresada. Entonces tengo la ecuación KE es igual a RF más, abro paréntesis, RM menos RF, lo que se llama equity premium o prima de mercado, que dice que invertir en retorno de mercado menos renta fija pues da un exceso de 9,74. En este caso, como nosotros tomamos la renta fija del spot y este retorno de mercado de 11,64 se calculó con base a 1929 hasta ahora, pues entonces vamos a tomar una renta fija comparable en el tiempo, que sería una renta fija histórica porque las inflaciones pues no coinciden. De nuevo vamos a Damodaran y vamos a tomar este 5,21, que es el promedio del USD Bond. Entonces vamos a tomar este 5,21, que es lo que la renta fija históricamente ha entregado. Cuando tengo este 5,21, pues entonces esto que está dentro del paréntesis, retorno de mercado menos renta fija, para que sea consistente, pues son esa combinación de ambos, 6,43%. Lo que quiere decir que acá el KE lo voy a modificar, voy a tomar la renta fija spot más, abro paréntesis, lo que si tomamos una base de datos de 1928 hasta hoy, el mercado accionario entrega por encima de la renta fija, que es esta misma ecuación que tengo acá a la derecha. Y en este caso puedo tomar 6,43 o puedo expresarlo exactamente igual como está acá, que sería en este caso 11,64 menos 5,21, 8,33, exactamente lo mismo que tomar el spot y la prima de mercado. Entonces tengo el primer componente del costo de capital, que es la rentabilidad exigida por un inversionista. Luego entonces vamos a mirar qué primas adicionales vamos a tomar. En este momento estamos con la renta fija de Estados Unidos. Si asumimos que nos entregaron 1,5 un bono emitido por el gobierno de Estados Unidos en dólares, la misma rentabilidad un bono emitido por el gobierno de Colombia, vamos a preferir el de Estados Unidos. Y si nos solicitan elegir entre un bono emitido en dólares por Colombia y un bono emitido en pesos por Colombia, pues vamos a elegir
el bono en dólares. Entonces la teoría lo que nos dice es que estas tres tasas deben ser diferentes para compensar el riesgo y para que la decisión sea un poco más difícil. En este caso para mí no es tan sencillo como inversionista elegir este 1.5, este 3.5 y este 5.5 porque a mayor riesgo me están entregando una mayor rentabilidad. Eso quiere decir que cuando nosotros hablamos de renta fija en el CAE estábamos tomando 1.5, pero por consistencia si vamos a valorar una compañía en Colombia o vamos a hacer un proyecto en Colombia, la tasa que tenemos que utilizar es este 5.5, que es un bono emitido en pesos por el Estado colombiano. Entonces, ¿dónde encontramos un bono emitido en pesos por el Estado colombiano? Vamos a grupoaval.com, el portal, vamos a ver acá el portal financiero de Grupo Aval, vamos a poner Grupo Aval, portal financiero, vamos a ver si nos abre en este caso la página portal financiero de Grupo Aval. Vamos a maximizar para tener una mejor visual. Y en renta fija vamos a ver cuánto obtiene un inversionista de rentabilidad por un bono emitido en Colombia y en pesos, que sería más o menos, vamos a tomar este 4.82, lo que quiere decir que aquí tenemos un bono TES colombiano emitido en pesos, 4.82% de rentabilidad anual emitida hasta 2024. Vamos a tomar un bono Yankee, que es un bono emitido en dólares del gobierno colombiano, 3.5, aunque ya sabemos que finalmente el que vamos a utilizar es el bono TES. Entonces acá vamos a tomar el bono Yankee. El bono Yankee es 4.778. Vamos a tomar esta rentabilidad, 4.778. Este aspecto, por lo que estoy percibiendo, 4.778. Tal vez tome un test con una tasa muy baja, con un vencimiento muy bajo. Vamos a volver a revisar acá el test, tasas de subastas, y busquemos uno con un vencimiento superior. Vamos a tomar este, puede ser por ejemplo este a 6 años, más acorde como a lo que normalmente estamos acostumbrados en la construcción de un costo de capital. Vamos a tener 6,6. Entonces finalmente acá lo que voy a tomar es la renta fija de Colombia, que es este TES, más lo que el mercado accionario da por encima de la renta fija. Entonces sería 6,6 y 12,49. En ese aspecto ya estoy considerando el riesgo de Colombia y el riesgo de divisa. Finalmente esta diferencia se llama riesgo país, vamos a calcularla de todas formas. La diferencia entre un bono emitido en dólares y un bono norteamericano, 2,88, y vamos a tomar lo que se llama el riesgo de divisa, algunos lo llaman prima cambiaria, llamémoslo así, prima cambiaria o devaluación esperada. Entonces vamos a tomar la diferencia entre un bono emitido en pesos y un bono emitido en dólares, que es 1.8. Entonces tenemos un costo de capital de 2.49, que sería un test de 6,6 con una prima de mercado de 6,43. Es aproximado porque estamos de todas formas pues, cometiendo algunas pequeñas inconsistencias de divisas. Estamos sumando una variable en pesos con una variable en dólares, pero eso lo solucionamos al final del ejercicio. Entonces tenemos el riesgo de divisa y el riesgo país. Eso quiere decir que la fórmula en Colombia va a ser un poco más larga. En este momento pues tengo esta fórmula bien sencilla, prima de mercado más riesgo país, pero finalmente nos piden expresar en el costo de capital CAE pues todos los componentes. Entonces acá tengo 12,49. Finalmente nos dicen que tomemos la renta fija spot más lo que el mercado entrega por encima más estas dos primas, y me tiene que dar exactamente igual, pues porque finalmente cada una de las primas las obtuve de este 6,6%. Es decir, es lo mismo tomar 6,6 y 6,43 que finalmente tomar este 1,9 y irle sumando estas primas, lo que quiere decir que acá está implícito el TES en el costo de capital. Entonces creo que ya no necesitamos este sí lo vamos a necesitar luego para el factor de beta.
Entonces el factor de beta es ajustar el retorno, tenemos que ajustar el riesgo porque en este momento estamos invirtiendo en el Standard & Poor's 500 y normalmente invertimos en una industria. Tengo un video en este mismo canal que es cómo interpretar el beta, donde explico estos componentes. El beta es una regresión lineal en la que comparamos la variación del Standard & Poor's 500 con la variación de la industria, y finalmente entonces tenemos que buscar el beta por sector. En este caso utilizamos Damodaran en Estados Unidos porque finalmente es un mercado más líquido. Entonces vamos acá, es un mercado más líquido, vamos acá y descargamos US, Estados Unidos, y vamos a incorporarle un factor de riesgo. Buscamos el sector donde estamos, vamos a calcular uno para restaurantes, restaurante en dining. Entonces vamos a tomar un beta de 1.34, eso quiere decir que Damodaran hizo una regresión lineal, o de donde él haya obtenido la data, se hizo una regresión lineal entre la diferencia entre el Standard & Poor's 500 y finalmente la industria. En ese caso tenemos un beta de 1.34 y lo que vamos a mirar acá es la ecuación completa incorporando el beta dentro del costo de capital. En ese aspecto tenemos un CAE más sencillo que era 12,49 y ahora un CAE más costoso en el que tomamos la renta fija más el beta por el retorno de mercado 6,43 más las dos pequeñas primas, la riesgo país y la prima cambiaria, y tenemos un CAE acá para la industria, un CAE específico para restaurantes en Colombia que sería 14,68. Entonces acá tenemos la información, ya no necesitamos más esta página, creo que sí la necesitamos para el beta desapalancado, pero eso es más adelante. Entonces ya que tenemos lo que un inversionista exige, CAE en pesos, pues tenemos que encontrar cuánto es lo que el inversionista exige, lo que los bancos exigen como costo de deuda, lo que se conoce como el KD o el interés. Entonces finalmente cuando nosotros, maximizar cuando nosotros los bancos nos piden, cuando los bancos nosotros les solicitamos dinero, pues nos dan un interés y ese interés es deducible de impuestos. Entonces si solicitamos $1.000.000, el interés son $100.000, y observen que las dos compañías que comienzan exactamente igual, pues en esta pagamos un poco menos de impuestos. Tenemos un interés de menos 100, pero tenemos un ahorro de más 34, que es la diferencia entre 66 y 100, lo que quiere decir que finalmente tenemos dos tasas de interés: el interés pactado con el banco, $100.000 dividido 1.000.000, y el interés incluyendo los 34.000 dólares que nos ahorramos de impuestos. En ese aspecto, si finalmente incluyendo el ahorro de los 34 terminamos pagando $66.000, eso es una tasa de 6,6%, que la pudimos haber encontrado con el factor KD por 1, que sería el interés por 1 menos T, que también lo explico en un video en el que digo que se denomina cómo interpretar este factor. Entonces cuando nosotros hablamos del costo de deuda, entonces finalmente tenemos el interés pactado con el banco, vamos a asumir acá un 10%, y acá vamos a tomar un KD por 1 menos la tasa de impuestos. Vamos a poner una tasa de impuestos, que es una variable que también se va a necesitar. Vamos a utilizar un 30%. En ese aspecto el KD sería 10% por 1 menos 30%. Miren cómo se comienza a crecer esto, de forma que tengo 7% de costo de deuda. Entonces finalmente, si tengo un costo de socios o exigido por el socio de 14,68 y un costo de deuda de 7%, claramente la decisión va a converger hacia solicitar más deuda que socios, por lo menos con los datos que tenemos hasta este momento. Luego entonces nos van a solicitar lo que es la estructura o la ponderación. Finalmente entonces, por cada 100 pesos de activos o por cada $100 de activos, cuánto voy a financiar con pasivo y cuánto voy a financiar con patrimonio.
La letra con la que denominamos el patrimonio es la E de equity. Vamos a quitarle acá este euro automático. Entonces tenemos este patrimonio equity y tenemos pasivo que se denomina con la letra D de debt, y el activo que sí es la A de asset y coincide con activo. Entonces acá vamos a jugar con diferentes estructuras de capital como una variable de entrada. Vamos a iniciar con la más sencilla, que es un esquema 50-50. El patrimonio, pues es el activo menos el pasivo, porque la ecuación contable debe funcionar. Y acá puedo encontrar otros factores adicionales. Puedo encontrar el factor D sobre A dividido A y E dividido A. Este pues claramente es 100%. Vamos a tomar más este, dividido este, y vamos a fijar este y ponerle en formato de porcentaje 100. Vamos a ver si así me funciona. Y tenemos 50 y 50, que es la estructura. También nos van a pedir un factor, nos lo van a pedir más adelante, un factor deuda sobre patrimonio, por cada peso de patrimonio cuánto hay de deuda, que en este caso sería un factor de 1. Es mucho más fácil interpretar el D sobre A, que es un porcentaje, y el E sobre A, que interpretar el factor D sobre E. Por ejemplo, 90% de deuda sobre activo es más fácil de interpretar que 9 pesos de deuda por cada peso de patrimonio, y este pues no lo van a solicitar más adelante para la fórmula del beta palanca. Entonces tengo esta variación, lo que quiere decir que yo ya puedo calcular el costo del capital WACC. Entonces, ¿cómo se calcula el costo de capital WACC? Si yo tengo que los inversionistas exigen 20 y los bancos exigen 10, la combinación de ambos, pues en este caso el costo de capital promedio ponderado es 15%. Vamos a mirarlo por acá. 15% por 1 menos 33 en este ejemplo es 10, K es 20, el costo de capital es 20%, lo que quiere decir que para construir el costo de capital promedio ponderado, pues tenemos que hacer esta tabla de costo de capital WACC, que la encontramos por acá. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si la deuda sobre activo es totalmente 100? Pues en este caso el costo de capital por ponderación pues me va a dar 10%, porque finalmente todo es deuda. Y si deuda sobre activo es 0, pues la respuesta correcta es 20, porque en la ponderación pues será lo exigido por los inversionistas el dato total. Entonces vamos a construir acá en este ejemplo el costo de capital WACC. Entonces vamos a tener D sobre A, y pues vamos a ya guardar esta fórmula por ahora, porque la fórmula que nos están solicitando en este momento es esta que tenemos acá. Una buena práctica pues que se acostumbra a hacer es la tabla de WACC, cada uno por su ponderación. Repitamos esto: la deuda pesa 50, el equity pesa 50, y vamos a ponerle el costo correspondiente a cada uno. Vamos con 50%, que es 7%, y este que tiene, estos son los costos, estos serían los KX. Entonces acá vamos a multiplicar este por este le aporta 3,5% al costo de capital, y este le aporta 7,3%, lo que quiere decir que por acá el costo de capital WACC será la suma de ambos, el promedio ponderado, que en este caso es 10,8%. Finalmente entonces tenemos la tabla del costo de capital WACC, cada uno con sus ponderaciones. Todavía no está completo, todavía este WACC 1 no está completo, porque finalmente lo que estaría diciendo acá es que me podría endeudar al 90 y el costo de capital disminuiría. Entre más aumente el pasivo, más se va acercando a este por ponderación. 99,7,1 y 99,999, pues finalmente me da este costo de deuda. En este ejercicio, pues una optimización de capital lo que me va a decir pues es que finalmente solicite el 100% de deuda, y no me va a pedir, y no me va a solicitar dinero de socios, lo cual pues técnicamente suena riesgoso. Entonces ese factor o ese riesgo de esa optimización que acabé de realizar pues es algo que tenemos que ajustar en el modelo. Entonces vamos a hablar sobre esa optimización del WACC. Técnicamente optimizar el WACC pues sí es un costo de los recursos,
sería obtener el menor costo. Entonces miren lo que está ocurriendo en una optimización de WACC sencilla, sin la del ejercicio o la del ejemplo que está en las diapositivas, pues nos dice que con el 100% de deuda el costo es 10 y con 0% de deuda el costo es 20. Entonces algo no cuadra en esta ecuación. Finalmente, si nos dicen cuál es el nivel óptimo de esta compañía y el CAE no se mueve y el CAE no se mueve, pues entonces va a ser 100% de deuda, pero pues finalmente estamos asumiendo que los inversionistas, a medida que van incrementando, o a medida que se va incrementando el nivel de deuda de la compañía, como ocurre en esta columna, pues finalmente no incrementan su rentabilidad exigida, lo cual no suena muy lógico. Es extraño porque si los inversionistas incrementan su rentabilidad exigida en 11, 13, 16, 25 y 457, observen lo que ocurre. Estos son datos parametrizados con el objetivo de demostrar cuáles son los CAE que finalmente estabilizan el costo de capital. Entonces vamos a poner D sobre A, tenemos la ponderación, vamos a poner E sobre A, pues que sería más 1, un porcentaje, menos este 1 que está acá, 99%, y tenemos finalmente todas las variables para calcular el costo de capital WACC. Entonces, como tenemos todas las variables para calcular el costo de capital WACC, vamos a tomar este costo de deuda por lo que pesa la deuda más lo que exigen los accionistas por su propio peso, y si ustedes observan en este caso tengo el mismo costo de capital en todas las variantes. Entonces finalmente lo que nos van a pedir más adelante es cómo obtuvimos este CAE, cómo hicimos para incrementar este costo de equity de 11,5 a 25%, para que el costo de capital promedio ponderado permaneciera constante ante diferentes estructuras de capital. Y esto es prácticamente un ejercicio que tenemos que hacer utilizando lo que se conoce como el factor beta apalancado. Entonces esta parte del beta apalancado también la explico en otro video del mismo nombre, cómo explicar la fórmula del beta apalancado. Pues finalmente entonces lo que nos va a decir es que tenemos que construir este CAE. Entonces vamos por acá, vamos a crear un WACC 2, pero ese WACC va a tener un beta apalancado, es decir, se va a ligar a este 90, a este 50. En ese aspecto lo que tenemos que hacer es volver a la página de Damodaran y ya no encontrar el beta apalancado. Miren que incluso Damodaran aparece como Damodaran beta, y hay personas que lo conocen como los betas de Damodaran por la rapidez con la que podemos encontrar la información del profesor Damodaran. Entonces vamos a descargar de nuevo Estados Unidos y ahora vamos a buscar el beta desapalancado. Entonces vamos por acá, vamos a buscar el beta desapalancado en Restaurant and Dining, y en este caso disminuye, es 1.08. Entonces vamos por acá, le disminuyo este beta a 1,08, pero realmente este beta que está por acá, vamos a devolverlo mejor, este beta que está por acá ya es un beta desapalancado, lo que se llama beta unlevered, beta sin palanca. Entonces de nuevo vamos a copiarlo por acá, betas, restaurant and dinings, tengo 1.08 de unlevered beta y lo voy a incorporar acá como beta desapalancado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahora el beta apalancado va a depender de mi estructura de deuda futura. Entonces vamos a tomar esto y vamos a incorporar este beta apalancado. Entonces nos dieron el beta desapalancado de Damodaran, sí, tenemos 1.08. Nos piden el beta apalancado, entonces pues esta ecuación, este 1.34 ya no es el de Damodaran, sino que es el beta desapalancado por, abro paréntesis, 1 más el factor D sobre E por 1 menos la tasa de impuestos, que es 30%, y en este aspecto el beta apalancado, el beta levered, es 1.52,
lo que quiere decir que el CAE se incrementa a 15,78 y acá ante diferentes movimientos de deuda, pues finalmente tengo diferentes costos de capital. Con esto entonces me queda construido un costo de capital WACC total que incorpora todas las variables y es un costo de capital que va a ser menos volátil en términos de la optimización. Por ejemplo, acá ante diferentes estructuras de deuda, yo puedo identificar cuál es el costo de capital. Entonces vamos a tomar estructuras de pasivo, desde el 10% hasta el 90% de deuda. Vamos a sensibilizar el WACC. Entonces vamos a darle aquí datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y la celda de entrada de la columna será este pasivo. Y finalmente entonces en este ejercicio la distribución del costo de capital es cada vez menor. Entonces acá la optimización no es tan sencilla e incluso en este momento es una optimización imperfecta porque estoy asumiendo que el costo de deuda siempre es 10% ante diferentes estructuras de capital. Yo podría en este caso decir que si la deuda es 80%, el costo de capital, que es 11,67, podría modificarse con un costo de deuda de 14% y jugar con la optimización del costo de capital, en donde obtuviera un punto mínimo, pero para eso necesito que este costo de deuda también quede en función del nivel de endeudamiento, similar a como lo hicimos con el CAE, que ya quedó en función del costo de endeudamiento. Finalmente no es un costo de capital, no lo construí perfecto, porque la fórmula del costo de capital, digamos el CAE con pesos, tengo que ser más consistente en las divisas. Vamos a tratar de calcularlo acá. Un CAE sería 1 más todas las variables dolarizadas. Vamos a mirar la diferencia de construirlo apropiadamente. Renta fija spot, que está en dólares, riesgo país está en dólares, prima de mercado está en dólares, prima de mercado afectada por beta apalancado en dólares. Cierro todos los componentes del CAE en dólares. Vamos a ver cómo nos quedó acá, 114,5%, ahora le restamos el 1, renta fija spot, prima de mercado, riesgo país, prima cambiaria, por 1 más la devaluación implícita, menos 1, es decir, incorporé la fórmula de Fisher que tengo por acá, y pues finalmente 15,78, el CAE con beta en pesos pasó a ser 15,97 si lo hubiera calculado de manera apropiada, y este KD pues finalmente no tiene diferencia. O sea, esta es la misma fórmula, pero incorporando la diferencia en las divisas. Entonces finalmente eso es lo que estamos considerando acá en la optimización del costo de capital, WACC. Vamos a guardar vamos a cerrar este. Entonces espero que les haya quedado claro. Acá tenemos entonces la construcción de un costo de capital con un costo de deuda de 10% y algunas variables spot. Esto obviamente depende del riesgo de la compañía y del momento. Y finalmente este ejercicio es lo que consideramos la estructura de optimización de un costo de capital WACC. Tal como les decía, de pronto a los que participaron en este curso de valoración, finalmente esto después se termina convirtiendo en una rutina porque no varía mucho entre diferentes analistas de valoración. Espero entonces que les haya quedado claro. Con esto cerramos el curso de valoración y nos vemos en un próximo video para los que estén viendo esto en YouTube.